Voy a presentar al ingeniero Julio César Calvo Alvarado. Don Julio César es ex rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es directivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos y actualmente es miembro de la Comisión Permanente de Género. Don Julio nos va a estar haciendo la contextualización y las preguntas alrededor de lo que es el sector forestal. Adelante, don Julio. Buenas noches, don Rodrigo, bienvenido. Quiero pues agradecer la oportunidad que nos da de compartir con usted los temas del sector forestal. Hay dos contextos que quiero comentarle. El fin de esto es sensibilizarlo, concientizarlo del estado de situación de este sector, al igual que los otros compañeros. El primer tema es el pago de servicios ambientales y el impuesto único a los combustibles. Hasta finales de la década de los 80, la cobertura forestal llegaba apenas al 40% del territorio. Luego una serie de acciones políticas, legales y cambios en la estructura económica nacional provocaron un proceso de recuperación de la cobertura forestal, llegando hoy a más de 60% del territorio. Entre estas acciones, la más notable fue la creación de un sistema de áreas silvestres protegidas, que hoy día cubre más del 25% del territorio nacional. Un dato importante es que el 40% del territorio nacional con bosques está en propiedad privada. Y estos proveen servicios ambientales a la sociedad y al mundo. En su mayoría estos propietarios no son retribuidos por este servicio. Entre las acciones de compensación al sector privado de estos bosques, se creó el pago de servicios ambientales en el año 1996 y es administrado por el FONAFIFO. Este pago ha sido financiado principalmente por el impuesto único a los combustibles y ha destinado cerca de 19.000 millones anuales en las zonas con menor índice de desarrollo social, favoreciendo territorios indígenas, propietarios agrícolas, ONGs de conservación, dinamizando la economía y generando múltiples beneficios sociales, económicos y ambientales en estas regiones periféricas. El PSA ha permitido colocar durante el periodo 2010-2021 un total de 500.000 hectáreas en protección de bosque, 4.000 en manejo forestal, 29.000 en reforestación, 25.000 hectáreas en regeneración natural y 5.000 millones de árboles en sistemas agroforestales. Esto se financia con el 3.5 del impuesto único a los combustibles. Es un porcentaje ínfimo para todo este impacto social ambiental. Sabemos que este impuesto está siendo cuestionado por el alto precio de los combustibles. Si este impuesto pues desaparece y esta contribución a estos sectores y regiones desaparece, pues prácticamente el programa de servicios de pagos ambientales será cancelado. En ese contexto quisiéramos escucharlo a usted, a ver qué consideraciones tiene, cómo podría continuar con este bonito programa y cómo lo podría más bien fortalecer. Adelante, don Rodrigo. Muchísimas gracias, doña Ligia. Muchas gracias, don Julio. Lo que usted acaba de describir, don Julio, demuestra que no hay una contradicción fundamental entre el manejo de la naturaleza, los recursos naturales, los bosques y el crecimiento económico. Hay que hacerlo racionalmente. El hecho de que tanto territorio nacional cubierto por bosques esté en las manos del sector privado, quiere decir que los desincentivos a la deforestación ilegal y los incentivos a mantener los servicios ambientales, a manejar bien el paisaje rural, que yo creo que hay que mejorar eso en Costa Rica, integrar las cuencas, etcétera, pero que se puede hacer y que vale la pena. Los felicito a quienes hicieron esto. Sobre la pregunta específica, primero, las leyes se hicieron para cumplirlas. No se vale que si hay una ley, no se giren los recursos que esa ley destina. Eso no es bueno para la democracia, primero. Segundo,
el impuesto a los combustibles no puede desaparecer, porque la situación fiscal es tal que si usted quita el impuesto único a los combustibles, se nos desmorona el tipo de cambio, las tasas de interés, etc. La gran pregunta en esto es, ¿cuál es la asignación correcta de los recursos? Pensemos como economistas. En una economía donde el país gasta 5.2% del PIB en intereses y 2.000 millones de dólares al año en pensiones de lujo, decir que vamos a quitar el 0.015 del precio de la gasolina, quitando este 3.5, que es la parte del impuesto, a mí me parece que es absolutamente irracional. El frío no está en las cobijas, hay que mantener FONAFIFO, hay que mantener el programa de pagos por servicios ambientales. El problema es que gastamos mucho en lo que no hay que gastar, acabo de dar 2 ejemplos, y muy poco en lo que da rendimiento social, genera bienestar, produce encadenamientos turísticos de biodiversidad y potencialmente una industria forestal y maderera que, como en otros países bien manejada, genera muchísima riqueza. A mí me parece irracional, sí, ya sé, irracional que estemos hablando de la sal de la cocina, para hacer la comparación, cuando nos gastamos la plata en whisky y en otras cosas, economicen la sal de la cocina. No, ahí no está la lógica económica. Entonces, ustedes tienen un compromiso de que FONAFIFO no va a ser desfinanciado, si Dios quiere que yo llegue a ser presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. El segundo tema es el fomento del sector forestal productivo. Llevamos varios años de ver un sector forestal productivo en desánimo. No ha existido una política clara de fomento a este sector y le voy a dar algunos datos. El área reforestada de Costa Rica disminuyó dramáticamente. En los 90 se reforestaba 8.000 hectáreas anuales y en los últimos 3 años promediamos 1.500 hectáreas. Sí, señor. La oferta de madera cosechada en bosques naturales mediante planes de manejo legales ha disminuido de 400.000 metros cúbicos en el año 1994 a 37.000 metros cúbicos en los últimos 10 años. Han habido recortes a FONAFIFO y al sector forestal, y a pesar de esto, este sector generó 12.000 empleos directos en las áreas rurales más deprimidas del país. Su aporte al Producto Interno Bruto fue de 200.000 millones de dólares por el uso de madera en sus diferentes etapas de cosecha, transformación y comercialización, solo en el año 2020, a pesar de haber sido golpeado este sector. Es uno de los sectores más exitosos en la descarbonización. Para el año 2015 se dio menos 400.000 toneladas de CO2 efectivo en el 2015, disminuyó en el 2019 justamente por la ausencia de políticas de incentivos a 300.000 toneladas de CO2 equivalente. Y aún así, don Rodrigo, este dato del 2019 representa 1.8 veces la meta nacional de reducción anual de emisiones propuesta por el MINADE para el Pacto de París. Otro dato importante es que la disminución de la cosecha de la madera y la reforestación ha provocado un déficit de madera en el país. Se está importando un total de 118.000 millones de dólares. No, 118, Julio. 118. Porque eso es como... Sí, correcto, 118 millones de dólares para el 2020. Y esta situación hace que los beneficios ambientales y de la internalización de esos recursos en las zonas rurales se las deja a otro país, cuando nosotros ocupamos justamente eso para estas regiones.
Y el último dato importante que cabe destacar, por cada dólar invertido en la actividad de reforestación y manejo de bosques, se genera 75 dólares como retorno. O sea, es un buen negocio para el país y la descarbonización. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser su apoyo político al sector forestal productivo industrial y la visión de impulsar un país sostenible con el uso de la madera, la descarbonización, etcétera? Muchas gracias, don Julio. Déjeme repetir algo que yo siempre digo. El que le venda o el que les trate de vender a ustedes que hay una contradicción inherente, una dicotomía que escoger entre la explotación de las riquezas naturales, incluyendo el bosque natural y los bosques plantados y el medio ambiente, está vendiendo una falsa dicotomía. Existe la técnica y la racionalidad científica y económica de las tasas óptimas de extracción en todos los recursos naturales, pesca, silvicultura, extracción de madera de bosques naturales. Existe el conocimiento en el mundo. Costa Rica tiene una ventaja comparativa en la producción de maderas preciosas. Maderas que en otros países tienen precios exorbitantes. Y lo que acaba de decir don Julio, de 118 millones de dólares de importación en un país donde la madera es un recurso abundante, a mí no me parece muy racional. Especialmente porque sabemos que las presiones sobre el tipo de cambio que vive el mundo hoy, que el mundo nos está dando a Costa Rica, no van a permitir el lujo de importar cosas que aquí existen. Eso cualquier economista les dice, la devaluación lo que hace es que la gente tenga que consumir menos de las cosas importadas y exportables. Porque si usted produce café en Costa Rica y se lo paga mejor por el tipo de cambio en colones en Alemania, el vendedor lo va a vender en Alemania. Y vamos a consumir menos de lo que se llaman bienes transables. ¿Saben qué? Hay que tener racionalidad económica, sobre todo en un momento de crisis. No podemos vivir con ideologías, con tabúes. Yo quiero contribuir a desarrollar este país, el manejo de los bosques de manera racional, el desarrollo de los encadenamientos, producción de muebles, exportación hasta de formaletas, maderas baratas, etcétera, hasta maderas preciosas, cocobolo, ronrón. Eso se vende por peso en algunos casos ya. ¿Por qué no aprovechar lo que Dios nos dio sin destruirlo y manejarlo racionalmente? Cuenten con mi apoyo. Yo no veo por qué el sistema banca de desarrollo, que no es sistema, no es banca, ni es desarrollo, de eso podemos hablar después, no considera la inversión en industrias forestales y de madera como una actividad elegible. Cambiemos eso, usemos la cabeza, protegiendo el recurso siempre y manejándolo racionalmente. Ojalá le haya contestado satisfactoriamente. Muchas gracias. Y mi última pregunta. El sector forestal ha formulado un plan de reactivación de la actividad forestal productiva que incluye el establecimiento de al menos 5.000 hectáreas en plantaciones forestales por año y al menos 20.000 hectáreas de manejo forestal sostenible en bosques naturales, con lo cual durante las presentes décadas se estaría generando un PIB de 6.000, se estaría dando el aporte al PIB de 6.400 millones de dólares y creando 60.000 empleos directos. Quisiéramos que usted considere esto con su equipo para incluirlo en el Plan Nacional de Reactivación Económica y el Plan Nacional de Desarrollo, con acciones, metas y recursos y respectivos responsables. Me dijo 6.400 millones y 60.000 empleos. Sí, pero eso sería en el trayecto de las siguientes décadas. Bueno, pero eso es impresionante. Sí. Y yo creo ya me adelanté un poco en las últimas dos preguntas. Don Julio, y todos, señores y señoras ingenieras e ingenieros, volvemos a lo mismo. 6.400 millones es más del 10% del
PIB que producimos hoy y que ha venido en contracción. 60,000 empleos es un montón de empleos. En un país que tenemos un déficit, tenemos 500,000 de personas buscando trabajo sin encontrarlo. ¿Cómo no considerar todos los elementos para generar esta reactivación económica y el empleo, incluyendo el sector forestal? Sin embargo, yo tengo una obsesión que me la enseñó un jefe en el Banco Mundial, que por cierto era un ingeniero agrónomo, un australiano. Él decía, visión sin acción es alucinación. Entonces, hablar de meter esto en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser algo serio e implementable. Tenemos que entender las tasas óptimas de extracción por especie en los bosques naturales. Tenemos que entender que ustedes lo saben, ya lo saben, pero hay que incorporar ese conocimiento técnico. Tenemos que hacer un inventario razonable de las necesidades de inversión que tendría el sector, tanto en CAPEX, en las inversiones de capital, como en lo que llaman los expertos en el OPEX, que son las operaciones. Saber de dónde va a venir la plata, cuál es la rentabilidad. Como les dije, el sistema bancario desde hace años se salió de financiar agro y pecuario, mucho menos forestal, mucho menos industrial de la madera. Entonces, cuenten conmigo, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, científicamente, poniendo metas, poniendo objetivos medibles y metas intermedias y demandando resultados de las instituciones que regulan la política pública relacionado a esto y dándole al sector privado la libertad y quitándole las cadenas para hacerlo, en una relación entre un Estado coayudante y un sector privado responsable y sin corrupción. Me encanta la idea. Gracias a usted.